Bienvenidos a El Debate, un espacio de intercambio intelectual riguroso donde analizamos múltiples perspectivas teológicas y exegéticas sobre textos fundamentales. ¿Sabías que la primera reacción humana registrada ante el nacimiento de Jesús, al menos por parte de las élites, no fue, digamos, la alegría, sino el pánico absoluto? Sí, pánico total. Claro, a menudo cuando nos acercamos a los relatos bíblicos de la Natividad, lo hacemos como si estuviéramos mirando, no sé, una vieja pintura renacentista. Todo parece estático, pacífico, con esa aura dorada. Ajá. Y nosotros simplemente observamos con una nostalgia desapegada. Pero hoy no vamos a hablar de un pesebre silencioso. Y me alegra que empecemos por ahí, porque, hemos domesticado tanto este texto que lo volvimos inofensivo. Totalmente. Dando por completo que el contexto histórico nos grita que estamos ante una zona de colisión cósmica. La encarnación fue un evento que fracturó la historia, sacudió a las instituciones de poder y, expuso las verdaderas lealtades de todos los involucrados. Exactamente. Y es por eso que hoy vamos a adentrarnos en un análisis hermenéutico profundo del capítulo 2 del Evangelio de Mateo, usando como trampolín el devocional de Adrián Cepeda. Lo que Cepeda expone magistralmente es, precisamente, esa tensión espiritual y política. Sí, es un abordaje muy agudo. Pero aquí surge la gran pregunta central que va a estructurar nuestro intercambio de hoy. Al observar la arquitectura literaria e histórica de Mateo 2, ¿cuál es el propósito principal del autor? Esa es la clave. O sea, es exponer las diversas disposiciones morales del corazón humano ante la autoridad de Cristo. ¿O es, en el fondo, una declaración teológica sobre la soberanía inescrutable de Dios al revelar su gracia a quienes ni siquiera lo estaban buscando? Esa es la tensión clásica en la teología, ¿verdad? La antropología bíblica, es decir, cómo responde el ser humano, frente a la teología propia que trata sobre quién es Dios y cómo opera. Así es. Y para que la audiencia sepa dónde estamos parados, yo argumentaré que el centro hermenéutico del pasaje es antropológico y moral. La revelación de Cristo actúa como un catalizador que expone el estado del corazón humano, obligándonos a elegir entre sometimiento o rebelión. Bueno, por mi parte, yo sostendré que el peso teológico definitivo de este texto recae en la iniciativa divina. La inmensa soberanía de Dios es el motor del relato, guiando eficazmente a gentiles ajenos a Israel mediante una revelación que irrumpe desde arriba. Veo por qué piensas eso, pero déjame darte mi perspectiva un poco más a fondo. Como dije, estoy convencida de que el núcleo aquí es moral. La revelación de Cristo es como un químico, digamos, que expone irremediablemente lo que hay adentro. Y para fundamentar esto, me anclo en una frase que Cepeda menciona y que me parece letal. A ver, ¿cuál? Él dice: la presencia de Jesús siempre revela lo que hay dentro del corazón. Mateo diseña este relato sobre un contraste moral monumental. Ajá. Por un lado tienes a Herodes y a Jerusalén reaccionando con un terror visceral para no perder el control de sus vidas. Están aferrados al poder. Y por otro lado, a los sabios orientales mostrando una humildad asombrosa. Mateo no nos está dando una lección de astronomía divina. No, claro que no, pero Nos está empujando a un espejo para preguntarnos directamente: ¿estás dispuesto a rendir tu trono y pasar del interés intelectual a la adoración genuina? bueno, llamarlo solo un espejo moral me parece que es quedarnos en la superficie. En la superficie. ¿Por qué lo dices? Porque si solo miramos la reacción moral de los magos o de Herodes, estamos ignorando el motor que mueve absolutamente toda la historia. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. El texto describe a los magos con una precisión vital. Eran personas que no pertenecían a los pactos de Israel. Eran astrólogos inmersos en el paganismo allá en el Oriente. Cierto, eran ajenos al pacto. Exacto. Entonces, desde una perspectiva de teología reformada rigurosa, la disposición humilde del corazón de los magos no es el origen de su adoración. Es el resultado de que Dios los llamó eficazmente. Él usó las estrellas y sus antiguas tradiciones para intervenir soberanamente en la historia. Pero la respuesta de ellos... Espera, déjame terminar el punto sobre la gracia. Piensa en la mecánica de la gracia aquí. La gracia inmerecida va a buscar a quienes no la buscaban. El énfasis primario del texto no es, mira qué buenos eran estos sabios al dejar su país.
El mensaje es: mira qué soberano es Dios, que puede arrastrar a un idólatra del oriente hasta los pies de su hijo. Tengo que admitir que aquí es donde tu postura me hace un poco de ruido. ¿Por qué? No me convence esa línea de razonamiento, porque, aunque no niego que Dios toma la iniciativa, corremos el riesgo de reducir a los sabios a simples marionetas espirituales. Si todo es 100% Dios empujándolos, ¿dónde queda el peso ético de su obediencia? Es que no son marionetas. La gracia actúa sobre la voluntad, no la anula. Pero déjame usar una analogía para explicar a qué me refiero con esto del riesgo intelectual. Imagina un astrónomo moderno en un observatorio, digamos en el desierto de Atacama. Ese científico puede pasar décadas calculando la trayectoria de la luz de una estrella, Sí. analizando su espectro electromagnético, comprendiendo la ciencia exacta, y aún así jamás salir del observatorio para sentir el calor del sol en su piel. El intelecto puro, el solo ver la estrella, no es suficiente para producir adoración. Claro, el conocimiento frío no salva a nadie. Nadie discute eso. Pero fíjate que ellos... Déjame redondear la idea, porque esto es clave en la exégesis de Mateo. El texto, al igual que el devocional de Cepeda, nos advierte sobre quedarnos en el mero interés intelectual. Estos sabios orientales vieron el fenómeno en el cielo, sí, pero tuvieron que tomar una decisión volitiva, una decisión moral inmensa. Entiendo a dónde vas, pero la decisión volitiva no surge de la nada. Pero mira el costo que pagaron. Dejaron sus tierras, gastaron recursos y arriesgaron sus vidas al entrar en la capital de un tirano paranoico como Herodes, solo para preguntar por otro rey. Esa fricción humana, esa voluntad rindiéndose paso a paso durante meses de viaje en el desierto, es lo que Mateo resalta. No fueron arrastrados como robots. Ellos obedecieron activamente. Lo siento, pero simplemente no compro eso de que la voluntad humana es la heroína de este pasaje. Déjame decirte por qué. A ver, Estás separando la providencia divina de la respuesta humana, casi como si fueran dos fuerzas independientes compitiendo. Cuando hablo de un llamamiento eficaz no me refiero a que Dios los forzó en contra de su voluntad, como si les pusiera cadenas físicas. claro, nadie habla de cadenas literales. Me refiero a que Dios transformó su voluntad. Como bien dice el devocional de Cepeda, ellos eran estudiosos de los cielos y de antiguas tradiciones, y Dios condescendió a usar el lenguaje que ellos entendían, la astronomía pagana. El mecanismo teológico aquí es que el Espíritu de Dios ilumina la mente. Pero ellos tuvieron que interpretar esa luz. Sí, pero sin la revelación general de esa estrella, y mucho más importante, sin la obra interna del Espíritu dándoles ojos para ver el significado teológico de esa estrella, ellos habrían visto una anomalía astronómica, la habrían anotado en sus pergaminos y seguirían con sus vidas allá en Babilonia o Persia. Su viaje de largas distancias es para mí la prueba irrefutable de la gracia irresistible. Ese es un punto interesante, y te concedo lo de la iluminación interna, aunque yo lo formularía de otra manera. ¿Cómo así? Si Dios simplemente cambia el corazón internamente, como dices, y eso asegura mecánicamente la adoración, entonces tenemos que mirar al otro lado de la moneda. Vayamos a la capital, hablemos de Jerusalén y del rey Herodes. De acuerdo, vayamos al versículo 3. Fíjate en la ironía aquí. La ciudad que tenía las promesas, los pactos, los pergaminos, las profecías exactas de Miqueas sobre Belén, esa misma ciudad reacciona con terror. Cuando la noticia llega, Mateo dice que no solo Herodes se turbó, sino, cito, toda Jerusalén con él. Ajá, se turbaron todos. Y esto expone algo aterrador sobre la naturaleza humana. Tener la teología correcta y la religión formal no cura un corazón corrupto. A veces solo le da un disfraz religioso. Y eso es exactamente lo que refuerza mi punto sobre la soberanía inescrutable de Dios en la elección. Espera, déjame desempacar el mecanismo de esa turbación primero. ¿Por qué se aterroriza Herodes? Cepeda da en el clavo cuando dice que Herodes buscaba proteger su trono a toda costa. Herodes no es solo un villano genérico de la historia antigua. Él representa el miedo más profundo del ser humano. Te refieres a perder el control. La religión formal en Jerusalén estaba muy cómoda con su status quo.
Cuando somos confrontados con el verdadero señorío de Cristo, nuestro Herodes interno entra en pánico, porque la verdadera adoración implica abdicar al trono de nuestras propias vidas. Sí, la idolatría del control. Esa es la idolatría del control, y esa es la depravación moral de la que hablo. Es una decisión activa aferrarse al trono, no solo una ceguera pasiva. Ese es un argumento persuasivo, y estoy de acuerdo con el diagnóstico del corazón de Herodes. Pero, ¿has considerado las implicaciones teológicas de quién está ciego y quién está viendo en este escenario? A ver, explícame eso. Si la adoración dependiera primariamente del intelecto humano o de la buena disposición natural del hombre, los sumos sacerdotes y los escribas en Jerusalén habrían sido los primeros en correr a Belén. Tenían toda la información. Tenían todo. Belén estaba a 8 kilómetros de distancia. 8 kilómetros. Y no movieron ni un solo dedo. Esa apatía religiosa, combinada con la paranoia asesina de Herodes, paradójicamente, resalta el misterio de la elección incondicional. No estoy tan segura de dar ese salto teológico aquí. Pero piénsalo, Dios pasa por alto a la capital teológica del mundo, a la élite del pacto, y decide revelarse a unos astrólogos paganos que estaban a meses de viaje. El hecho de que la ciudad de David esté en tinieblas espirituales densas, mientras unos gentiles ven la luz divina, nos demuestra que el conocimiento espiritual no se hereda. De acuerdo. No es algo automático por estar en la religión. No se gana estudiando teología sistemática en el templo. Es un regalo soberano. La ceguera de Jerusalén prueba que, sin la intervención eficaz de Dios, nuestra respuesta natural siempre es Herodes. Siempre es proteger nuestro pequeño trono. Pero la reacción de Herodes es algo más que la respuesta natural de una naturaleza caída que, digamos, simplemente ignora a Dios por ceguera. Es una hostilidad proactiva, muy calculada. ¿En qué sentido? Herodes manda a llamar a los principales sacerdotes en secreto. Les exige saber exactamente dónde nacería el Cristo. Y luego miente abiertamente a los magos diciendo, «Vayan y averigüen, para que yo también vaya a adorarle». Él usa la exégesis y la teología ortodoxa como un arma homicida. Es cierto, es la depravación en su máxima expresión. Exactamente. Mi punto aquí es que la intención de Mateo es profundamente confrontacional en el plano de la ética humana. Nos obliga a mirar esa maquinaria del mal y nos pregunta a nosotros los lectores, ¿estás usando tu conocimiento de Dios para someterte a Él o para mantener el control de tu imperio personal? Entiendo la aplicación. Si todo lo reducimos a los que ven, ven porque Dios los hizo ver de forma irresistible, y los ciegos son ciegos porque Dios no les dio vista, siento que le quitamos el aguijón a la severa advertencia del texto. Pero nadie le quite el aguijón a la responsabilidad humana. La teología reformada sana nunca ha enseñado el fatalismo. Herodes es completamente responsable de su odio asesino, y los líderes religiosos son completamente responsables de su apatía. Qué bueno que aclaras eso. Pero el meollo del asunto, y aquí es donde difiero de tu énfasis, es por qué los magos reaccionan de manera distinta. Y eso nos lleva, inevitablemente, al clímax exegético del relato. Tienen que llegar a la casa. Bueno, hablemos de la casa entonces. Versículo 11. Entran a la casa, ven al niño con María su madre, ¿y cuál es el verbo clave? Y postrándose lo adoraron. Así es. Luego abren sus tesoros y ofrecen oro, incienso y mirra. Cepeda es enfático en esta parte de su devocional. Lo más importante no fue la travesía intelectual, ni siquiera el tremendo viaje físico que hicieron. Lo verdaderamente crucial fue lo que hicieron cuando llegaron. El acto de adoración. Exacto. Y ese milisegundo de rendición física lo es todo. Se tiraron al polvo de la tierra frente a un niño de una familia campesina. No traían simple curiosidad académica, traían sumisión total. ¿Por qué insisto en que este es el centro hermenéutico? Porque acercarse a Jesús exige bajarnos de nuestro caballo y entregar nuestros recursos más valiosos. Es la renuncia absoluta a la autonomía. Si Mateo quisiera escribir un tratado puramente teológico sobre la predestinación o el llamado interno, el texto no culminaría en un llamado tan visceral a la acción externa, a soltar nuestros tesoros y postrarnos.
Lo siento, pero no estoy de acuerdo con esa lectura, porque invierte el orden de la salvación que el resto de las Escrituras establece. ¿En qué sentido lo invierte? Aislar el acto físico de postrarse y entregar oro como si fuera el clímax absoluto que depende del hombre, oscurece la doctrina de la gracia. Entendamos el mecanismo psicológico y espiritual detrás de esa ofrenda. Te escucho. Un ser humano no regenerado no mira a un infante pobre en una casa común en el Medio Oriente y concluye por sí mismo, aquí está Dios encarnado. Eso es locura para la mente natural. Si ellos se postran, es porque eso es la evidencia externa, el fruto visible, digamos, de una obra interna invisible que el Espíritu de Dios ya había completado en sus corazones mucho antes. Pero el acto de rendición tiene que ser genuino. Es un acto de su voluntad humana. Es genuino, claro que sí, pero el origen es divino. Cepeda menciona que ellos reconocieron que estaban delante de alguien que merecía honor. Pero ¿cómo un pagano reconoce la gloria divina en un bebé rodeado de pobreza? Bueno, a través de la fe. Sí, porque Dios operó en ellos para darles esa fe. Y esos tesoros no eran simple tributo diplomático. Traían un peso profético impresionante que, la verdad, no podemos obviar. Oro para el rey, incienso para la deidad, mirra para el sacrificio. Ellos probablemente no entendían toda esa tipología conscientemente, pero Dios orquestó cada detalle de su ofrenda. Es una providencia asombrosa, sin duda. Por eso digo que poner todo el peso del pasaje en la acción humana de ofrendar es un error. La obra humana de adorar es, y siempre debe ser, secundaria a la obra divina de abrir los ojos de los ciegos. Si ellos entregan el control de sus vidas, es solo porque la gracia los conquistó primero de manera irresistible. Comprendo perfectamente tu preocupación por proteger la doctrina de la gracia. Y siendo intelectualmente honestos, en la sana doctrina y en la teología reformada, sabemos que no hay ningún movimiento genuino del alma hacia Dios que no haya sido instigado primero por Dios mismo. Exactamente, a eso voy. Juan Calvino lo decía muy claramente. El corazón humano es una fábrica de ídolos. No podemos producir adoración pura y desinteresada por nuestra cuenta. Sin embargo, este es mi punto. No podemos ignorar la apelación directa que hace el texto al lector moderno, en el plano moral. A ver, expláyate en eso. El devocional de Cepeda aterriza todo este profundo análisis teológico diciendo lo siguiente, y parafraseo, hoy nosotros también podemos responder. O podemos vivir tratando de mantener el control de nuestra vida como Herodes, o podemos rendirnos delante de él con humildad. Sí, esa es la aplicación práctica. Hay un imperativo moral ineludible. El texto funciona como un espejo cortante. Nos obliga a mirar nuestro propio interior y a asumir la responsabilidad de nuestra reacción frente a Jesucristo hoy. Y esa apelación es 100% válida. O sea, todos debemos tomar esa decisión diaria de si vamos a operar como Herodes, aferrándonos al control y manipulando la religión, o como los sabios, postrándonos. Pero mi argumento principal es que el verdadero consuelo del creyente, el cimiento sólido de la exégesis de este texto, no descansa en nuestro desempeño moral. ¿Sino en qué? En la gracia. Piensa en esto. Aquellos que terminan adorando en Mateo 2 no lo hacen porque sean moral o intelectualmente superiores a los habitantes de Jerusalén. Lo hacen porque la misma luz inescrutable que guiaba la estrella en el cielo penetró su profunda oscuridad espiritual. Es un acto de misericordia pura. Totalmente. El pasaje nos confronta, sí, pero su propósito más profundo es humillarnos. Nos recuerda que si alguna vez llegamos a soltar nuestro ego y adorar a Cristo de verdad, es única y exclusivamente porque una gracia asombrosa e inmerecida irrumpió nuestras vidas cuando estábamos tan lejos de Dios como un astrólogo perdido en las llanuras de Babilonia. ¡Qué potente imagen! Y creo que al delinear estos mecanismos del corazón y la gracia de esta manera, ambos hemos puesto sobre la mesa la tremenda riqueza de este pasaje. Sí, es un texto inagotable. A modo de síntesis de mi postura, la lectura cuidadosa y hermenéutica de Mateo 2 nos presenta el nacimiento de Cristo como la piedra de toque de la antropología bíblica. Actúa como ese espejo implacable que expone nuestra profunda idolatría por el control, forzándonos a mirar nuestra desnudez espiritual. Ajá. Frente al Rey encarnado, el texto nos arrincona a elegir. O reaccionamos con el rechazo soberbio y hostil de las élites que usan la religión para proteger sus pequeños feudos,
o asumimos la sumisión humilde y sacrificial de los magos, reconociendo nuestra necesidad urgente de gracia. El enfoque para mí siempre volverá a esa ineludible encrucijada moral. Claro. Y por mi parte, para sintetizar mi ángulo, yo sostengo que, aunque esa encrucijada moral es innegable y está, de hecho, brillantemente documentada en el relato, el cimiento y la verdadera gloria del capítulo 2 de Mateo es la teología de la gracia soberana. La iniciativa de Dios. Así es, el texto nos muestra un Dios que interviene de manera eficaz y victoriosa en la historia humana. Derriba fronteras étnicas, pasa por alto a los soberbios que confían en sus pactos formales para atraer de manera irresistible a corazones perdidos. La adoración humana, con toda su belleza y necesidad, no es más que el eco inevitable y gozoso del llamado interno y poderoso de Dios. ¿Y sabes qué? Pienso que en esta aparente fricción entre nuestras posturas, en realidad encontramos nuestro mayor punto de convergencia. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Lo que estamos discutiendo hoy es un ejemplo magistral de cómo la Biblia maneja lo que en teología reformada se llama compatibilismo. Un concepto crucial. Es un término técnico, sí, pero esencialmente significa que las Escrituras sostienen, sin pedir disculpas ni sentir ninguna vergüenza, dos grandes realidades que a nuestra mente finita a veces le parecen contradictorias. Soberanía absoluta e incuestionable de Dios. Él coloca la estrella, Él orquesta la geopolítica del Imperio Romano, Él otorga la iluminación espiritual que hace que un ciego pueda ver a la segunda persona de la Trinidad en un pesebre. Sí, amén a eso. Y lado a lado con eso, vemos la total y absoluta responsabilidad moral del ser humano. El hombre decide volitivamente postrarse y entregar sus tesoros en adoración o decide, con malicia, levantar la espada y usar la religión para rechazar al rey. Ese es un resumen brillante del enfoque exegético correcto. La sana doctrina no necesita mutilar la responsabilidad humana para exaltar la soberanía de Dios. Exacto. Ni tampoco necesita, digamos, rebajar a Dios para salvar el libre albedrío humano. De hecho, es la asombrosa magnitud del decreto soberano de Dios la que hace que la obediencia del hombre cobre su peso real y no sea solo un accidente aleatorio del universo. Piénsalo así. Si quitas la soberanía de Dios de Mateo 2, el relato se reduce a caos político y muy buena suerte astronómica. Jaja, cierto, pura casualidad celeste. Y si quitas la responsabilidad moral del hombre, se reduce a un teatro de marionetas cósmicas donde nada tiene valor ético. Pero juntas, estas dos realidades nos dan la tremenda robustez del Evangelio puro. Lo cual, creo yo, nos invita a todos a seguir profundizando en el Evangelio de Mateo con un asombro renovado. Volviendo a esa imagen del principio, esa típica postal navideña estática, es hora de romperla de una vez por todas. Totalmente de acuerdo. Hay que ver la realidad del texto. La narración de la Natividad es un telescopio que nos obliga a mirar fijamente la condición de nuestra propia alma frente al Creador del universo irrumpiendo en nuestra realidad. Te invitamos a que continúes reflexionando, que abras el texto sagrado, leas autores estudiosos como Cepeda y desentrañes la profundidad de estas doctrinas por ti mismo. Así es, hay mucha riqueza ahí esperando ser excavada. Pero siempre recordando la lección más urgente y transversal de este capítulo histórico. Ante la presencia abrumadora de Jesucristo, la neutralidad humana sencillamente no existe. Nos vemos en el próximo debate.